200 bajaron, no cayeron, bajaron, de uno en uno, hasta la cumbre de un monte, y antes de poner el pie en la tierra hicieron algo que ningún ángel había hecho antes. Se juraron entre ellos, sobre esa misma cima, un pacto con maldición incluida. Si alguno se echaba atrás, cargaría con la maldición de todos los demás. El texto incluso deja el nombre grabado. Ese monte se llamó, desde entonces, el monte del juramento, por lo que allí se juró. Y no bajaron 200 ángeles sin rostro. Enoc anota los nombres de los que iban al mando. Semiasa, el que los convenció a todos, el que temía subir solo, y pidió que le acompañaran para repartir la culpa. Y detrás de él, nombre por nombre: Araquiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquel, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaquiel, Samsapel, Satarel, Turel, Yomiael, Sariel. 17 nombres, y detrás de cada uno, más ángeles sin nombrar. 200 en total. Esto no es un mito genérico de ángeles que cayeron. Es una lista, con líder, con firmantes, con un lugar y una fecha que el propio texto se molesta en fijar. En los días de Jared, el padre de Enoc. Lo que vas a escuchar no pasó en un pasado remoto sin dueño. Pasó en vida del padre del hombre que lo está contando. Tomaron mujeres, todas las que quisieron. Y de esa unión nació algo que la tierra no había visto. Hijos que crecían más rápido que cualquier niño humano y más grandes. Mucho más grandes. Al principio solo comían. Comían lo que los campesinos sembraban, lo que los pastores criaban, lo que las despensas guardaban para el invierno. Y cuando ya no quedó nada que comer, porque una tierra no puede alimentar lo que no está hecho para sostener, empezaron a comerse a los animales. Y cuando los animales se acabaron, empezaron a comerse a las personas. Y cuando ya no quedaron suficientes personas, se comieron entre ellos, hermano contra hermano. Un mundo entero convertido en una despensa que se vacía sola, hasta que no queda nada, ni siquiera los que se la comieron. El texto no se detiene ahí. Dice que empezaron a pecar contra las aves, contra las bestias, contra los reptiles, contra los peces del mar, que se devoraban la carne unos a otros y bebían la sangre, que la tierra entera acusó a los que la habían corrompido. La tierra acusó. Esa es la palabra exacta que usa el texto. No es una metáfora vacía. Esa acusación sube y llega a alguien. Eso es lo que los vigilantes trajeron a la tierra. No solo hijos, sino un hambre que no tenía fondo, y una tierra que empezó a gritar por lo que estaba pasando sobre ella. Y mientras esto pasaba abajo, había algo más. Los vigilantes no bajaron con las manos vacías. Trajeron secretos. Y el texto los reparte por nombre, uno por uno, como si estuviera pasando lista de responsables. Azazel enseñó a fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas. Enseñó a trabajar los metales y a extraerlos de la tierra. Y enseñó también otra cosa, más silenciosa que un arma: brazaletes, adornos, el uso del antimonio para pintar los ojos, y todo tipo de piedras preciosas y tintes. El texto dice que, por eso, el mundo cambió. Hubo mucha impiedad, y la gente se corrompió en sus caminos. Amasarak enseñó todos los encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó a deshacer encantamientos. Baraquiel enseñó a leer las estrellas. Cocabiel enseñó las constelaciones. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó las señales de la luna. 8 nombres, 8 saberes, metalurgia y armamento, cosmética y joyería, encantamientos en las 2 direcciones, cómo lanzarlos y cómo deshacerlos, astrología, meteorología, el lenguaje entero del cielo, conocimiento verdadero. Nada inventado, nada falso. El texto no dice que mintieran. Dice que enseñaron cosas reales a una humanidad que no estaba lista para tenerlas.
Fue entonces cuando 4 arcángeles, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, miraron hacia abajo desde el cielo y vieron la cantidad de sangre que se derramaba sobre la tierra y toda la iniquidad que se cometía sobre ella. Y hablaron entre ellos: La tierra, vacía de sus habitantes, clama hasta las puertas del cielo por la maldad que se comete sobre ella. Fueron ante Dios, el Altísimo, el Grande, el Santo, y dijeron algo que merece oírse tal cual. Tú eres Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. El trono de tu gloria permanece por todas las generaciones del mundo. Tu nombre es santo y bendito por siempre. Tú has hecho todas las cosas, y tienes poder sobre todas ellas, y todas las cosas están desnudas ante ti, y nada se te puede ocultar. Y entonces le dijeron lo que habían visto, que Azazel había enseñado toda clase de injusticias sobre la tierra, y había revelado los secretos del mundo que se elaboraban en el cielo. Que Semiasa, a quien Dios había dado autoridad para gobernar a los demás, se había unido con ellos. Que habían ido con las hijas de los hombres de la tierra, habían pecado con ellas, se habían casado con algunas, y les habían enseñado encantamientos y el corte de raíces. Y que ellas habían dado a luz a gigantes, y que la tierra entera estaba llena de sangre y de injusticia. Y ahora, dijeron los arcángeles, mira, las almas que han muerto claman, y su gemido ha llegado hasta las puertas del cielo, y no puede detenerse por causa de la iniquidad que se comete sobre la tierra. Es una acusación formal. No es que Dios no supiera lo que pasaba abajo. Es que 4 de sus arcángeles subieron a decírselo en voz alta, con nombres propios, y le pidieron que actuara. Y Dios respondió. Y no dio una orden genérica. Dio instrucciones concretas, una por una, dirigidas a un arcángel distinto para cada tarea. A Uriel le dijo: Ve a Noé, y dile de mi parte que se esconda, y que le revele el fin que se aproxima, porque la tierra entera va a ser destruida. Un diluvio va a venir sobre toda ella, y va a destruir todo lo que hay en ella. Enséñale a escapar, y que su descendencia se conserve para todas las generaciones del mundo. A Rafael le dijo: Ata a Azazel de pies y manos, y arrójalo a la oscuridad. Haz una abertura en el desierto que está en Dudael, y arrójalo allí. Ponle piedras ásperas y afiladas debajo, cúbrelo de oscuridad, y que se quede ahí para siempre. Cúbrele el rostro para que no vea la luz. Y en el día del gran juicio será arrojado al fuego. Y añadió algo más, algo que casi nunca se cuenta: que se sanara la tierra que los ángeles habían corrompido, y que se proclamara la sanación de la tierra. Porque yo voy a sanarla, dice el texto, y no van a perecer todos los hijos de los hombres por causa de los secretos que los vigilantes revelaron y enseñaron a sus hijos. A Gabriel le dijo: Ve contra los bastardos, contra los réprobos, contra los hijos de la fornicación, y destrúyelos de entre los hombres. Envíalos unos contra otros en una guerra de destrucción, porque la duración de sus días no será larga. A Miguel le dijo: Ve, ata a Semiasa y a los demás que se unieron con las mujeres. Átalos por 70 generaciones bajo las colinas de la tierra, hasta el día del juicio, y entonces serán llevados al abismo de fuego, para tormento, y quedarán encerrados en la prisión para siempre. 4 arcángeles, 4 tareas distintas. Uno avisa a Noé, uno ata a Azazel en un lugar concreto que hoy sigue teniendo nombre. Uno lanza a los gigantes a destruirse entre sí, y uno encadena a Semiasa para 70 generaciones. No es un castigo único, es una operación con 4 frentes. Y en medio de todo eso, una frase que casi nadie repite cuando cuenta esta historia: que Dios prometió sanar la tierra que estaba corrompida. Después llegó el agua. Y si la historia terminara ahí, sería solo eso: una historia. Un desastre, una sentencia, un mundo que empieza de nuevo, limpio. Pero no termina ahí. Antes de llegar al capítulo que da título a este video, hay un tramo del texto que casi ningún canal cuenta y que merece su lugar, porque es la parte más extraña de todo el libro. Los vigilantes, ya condenados, le piden a Enoc que suba por ellos.
que escriba una petición de perdón y la lleve ante Dios, porque a ellos ya no se les permite levantar los ojos al cielo, ni hablar por la vergüenza de lo que han hecho. Enoc escribe la petición, y mientras la escribe, tiene un sueño, y en ese sueño ve vientos que lo llaman y lo elevan hacia el cielo. Ve una casa construida de piedras de granizo, con lenguas de fuego rodeándola por fuera. Entra, y dentro hace tanto frío como nieve y tanto calor como fuego, y no encuentra en ella ningún deleite ni vida. Dentro de esa casa hay otra casa, más grande, con puertas abiertas ante él. Está construida de lenguas de fuego, y por dentro es tan grande que no puede describir su tamaño exacto, ni su altura. Su suelo es de fuego, su techo son estrellas fugaces y relámpagos, y entre ellos querubines de fuego, y un cielo de agua sobre todo. Y dentro de esa segunda casa, un trono elevado. Su aspecto es como el hielo, y a su alrededor como el sol resplandeciente y el sonido de querubines. De debajo del gran trono salían ríos de fuego ardiente, y era imposible mirarlo. Y sobre ese trono, alguien grande en gloria. Sus vestiduras brillaban más que el sol, más blancas que cualquier nieve. Ningún ángel podía entrar, ni podía mirar su rostro por la gloria y la majestad. Ni siquiera la carne podía mirarlo. Un fuego ardiente lo rodeaba, y un gran fuego se alzaba delante de él, y nadie de los que estaban a su alrededor podía acercarse. 10,000 veces 10,000 estaban delante de él, y sin embargo no necesitaba consejero santo alguno. Y los más santos que estaban cerca de él no se alejaban ni de noche ni de día, ni se apartaban de él. Enoc había estado postrado, con el rostro cubierto, temblando. Y entonces esa voz lo llamó. Le dijo: «Ven aquí, Enoc, y escucha mi palabra». Y uno de los santos vino hacia él, lo levantó, lo puso de pie y lo trajo hasta la puerta. Y Enoc mantenía el rostro inclinado. Y esa voz le habló, y le dio el mensaje exacto que Enoc tenía que bajar a entregar a los vigilantes. Y el mensaje no era el perdón que ellos esperaban. Le dijo: «Id y decid a los vigilantes del cielo, que abandonaron el cielo alto y el santuario eterno, que se contaminaron con mujeres, que hicieron como hacen los hijos de la tierra, y que tomaron esposas. Habéis causado gran destrucción sobre la tierra. No tendréis paz ni perdón». Y añadió el argumento exacto, palabra por palabra, que sostiene todo lo que viene después. «En cuanto a vosotros, erais espíritus santos, viviendo eternamente, e inmortales por todas las generaciones del mundo. Por eso no os hice esposas, porque, siendo espirituales, vuestra morada debía ser el cielo. Y ahora los gigantes que nacieron de espíritu y de carne se llamarán espíritus malos sobre la tierra, y su morada será la tierra. Los espíritus malos han salido de sus cuerpos, porque de lo alto es su creación. Su origen y fundamento primario es de los santos vigilantes, y serán espíritus malos sobre la tierra, y espíritus malos se los llamará». Esa es la sentencia completa, dicha desde el trono, antes incluso de que Enoc baje a comunicarla. Los vigilantes pedían perdón para ellos, y la respuesta ni siquiera es sobre ellos, es sobre lo que van a dejar atrás. Enoc baja de esa visión con el mensaje ya dado. Y en el capítulo 15, la voz se lo repite y se lo explica con más detalle todavía, como si quisiera que quedara sin ninguna ambigüedad. Los vigilantes eran espíritus, espíritus vivos desde siempre, que no morían. Y por eso, dice el texto, no necesitaban tener hijos. La descendencia existe porque los cuerpos mueren y necesitan reemplazo. Y un espíritu que no muere no necesita reemplazo. Nunca estuvieron diseñados para engendrar nada, pero tomaron carne, e hicieron lo que la carne hace, engendrar. Y lo que engendraron no encaja en ninguna de las dos categorías que existían hasta entonces, ni espíritu puro, ni cuerpo humano. El texto lo dice así, sin metáfora. Son gigantes,
nacidos de espíritus y de carne, y por eso se les llamará espíritus malignos sobre la tierra, y la tierra será su morada. Y esa mezcla imposible tiene una consecuencia que Enoc no suaviza. Cuando el cuerpo de un gigante muere, y todos murieron, ahogados o destrozados entre ellos, el espíritu que llevaba dentro no va a donde van los espíritus humanos. No baja. No es juzgado con los muertos, porque no es humano. Y tampoco vuelve al cielo, porque tampoco es plenamente celestial. No tiene a dónde ir, así que se queda. Enoc los llama espíritus malignos sobre la tierra y describe, uno por uno, lo que hacen desde entonces. Se levantan, oprimen, atacan, luchan, provocan ruina sobre la tierra, causan dolor, no comen y no tienen hambre, y son invisibles. Y el texto añade algo más. Dice que estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque salieron de ellos. El capítulo 16 pone el límite. Van a seguir así hasta el día de la gran consumación, del gran juicio, en el que la era será consumada, con los vigilantes y con los impíos, para siempre. Ninguna fecha más cercana que esa. Así que vuelve a la pregunta con la que empezó este video. ¿Murieron los gigantes? Sí. Sus cuerpos, todos, sin excepción. El agua hizo su trabajo entero. No faló con ninguno. Y antes del agua, ya se habían destruido casi todos entre sí, siguiendo la orden que Gabriel había recibido, enviarlos unos contra otros. Pero lo que llevaban dentro no era del todo cuerpo. Y eso es lo que Enoc dice que sigue aquí. Quiero que te quedes con la forma exacta de lo que has escuchado, porque es lo que hace que este capítulo sea distinto de cualquier historia de gigantes que hayas oído antes. No es una historia de supervivencia. Nadie se escapó, nadie se coló en el arca, no hay un gigante escondido en ninguna cueva esperando a que baje el agua. El texto no necesita nada de eso. Es una historia sobre lo que pasa cuando algo se construye mal desde el principio. Los vigilantes intentaron ser lo que no eran, seres eternos que quisieron tener descendencia, como si fueran carne. Y lo que nace de ese intento tampoco encaja en ningún sitio que el mundo tenga preparado, ni entre los vivos, ni entre los muertos, ni en la tierra, ni en el cielo. Y hay algo más que conviene no perder de vista, porque el texto lo dice y casi nadie lo repite. En medio de todo el juicio, de las cadenas, del fuego, hay una promesa de sanación. La tierra que los vigilantes corrompieron iba a ser sanada. No solo castigada, sanada. Y por eso, según Enoc, lo que sigue sin encajar, sigue ahí, esperando ese mismo día. Ahora, esto es solo el principio de lo que el libro de Enoc cuenta. Hay 108 capítulos, y este canal va a ir capítulo por capítulo, sin inventar lo que el texto no dice, y señalando siempre cuándo salimos de él. Hoy escuchaste el nombre del lugar donde Rafael encerró a Azazel, un desierto llamado Dudael, con piedras afiladas debajo y oscuridad total encima, hasta el día del juicio. El texto nombra ese lugar, y no explica dónde está. Ese es el próximo video.